¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a esta transmisión desde su programa Eco de Esperanza. Feliz de poder saludarles. El día de hoy tenemos preparado como cada ocasión un programa por demás especial. Quédese con nosotros, la invitación para que nos siga a través de Facebook y YouTube. Estamos como Parroquia Santa Catarina de Alejandría, llegando hasta la comodidad de sus hogares, hasta donde la señal alcance con mucho fervor, con mucho entusiasmo, esperando poder enriquecer y aprender muchísimo como cada día. Vamos, antes de presentarle a nuestro invitado especial y el nombre del programa también, seguramente usted se dará cuenta una vez haciendo la oración con la que vamos a iniciar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorioso San José, esposo de María, concédenos tu protección paternal que te imploramos por el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Oh, tú, cuyo poder se extiende a todas nuestras necesidades y sabes cómo hacer posible las cosas más imposibles, abre tus ojos de Padre a los intereses de tus hijos. Amén. Amén. Lunes 24 de marzo de 2025, nuevamente la invitación para que permanezca conectado a esta transmisión. Todas las dudas, las sugerencias, los comentarios son más que bienvenidos. Hoy tenemos a un experto en la materia y ya se lo vamos a presentar. Antes de ello, quiero enviar también una felicitación. Si hoy usted ya de por sí amaneció feliz, amaneció muy contento, pues bueno, doble alegría porque va la felicitación especial para nuestro querido Alejandro hasta la capital potosina. Alex, un fuerte abrazo, un saludo, deseando que la pases de maravilla hoy en tu onomástico, hoy en tu cumpleaños. Gracias por tu colaboración en nuestra parroquia, en la creación de imagen, diseño y bueno, toda la información o la mayoría que usted pueda ver a través de nuestra página en Facebook, Parroquia Santa Catarina de Alejandría, también es gracias a este brillante colaborador. Alex, un fuerte abrazo, te queremos mucho. Y bien, así es momento de presentar a nuestro invitado especial. El día de hoy tenemos el gusto de compartir micrófonos. ¡Qué alegría! De verdad, y lo digo de todo corazón, digo porque habíamos coincidido en alguna ocasión, pero coincidir el día de hoy en esta transmisión de Eco de Esperanza, pues bueno, imagínense, no tiene precio. Gracias por estar aquí. Bienvenido, doctor. Damos la bienvenida al médico psiquiatra. Estamos hablando del doctor José Antonio Amador Blanco, coordinador de la Escuela Parroquial de Teología y Pastoral y además miembro de la Pastoral Familiar. Felicidades, gracias doctor, bienvenido a su programa, gracias por estar aquí, primera transmisión en la que usted nos acompaña. Muchas gracias, Gisela, gracias a toda la gente que amablemente nos sigue aquí en la Parroquia Santa Catarina de Alejandría. Un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar este tema tan importante acerca de San José. Así es, tantos títulos y ahora los vamos a conocer. Saludos especiales al equipo de Paco, el equipo de comunicación que también usted forma parte de, ¿verdad? Siempre apoyándonos. Bien, pues mire, son varios títulos en realidad los que se le dan a San José. Algunos de ellos: custodio de la Sagrada Familia, protector de la Santa Iglesia, modelo de santidad, José Justísimo, pilar de las familias, temor de los demonios, José, padre adoptivo de Jesucristo, San José, ilustre descendiente de David. Pero bueno, ¿qué tanto sabemos acerca de la vida de San José? Y hoy, si no sabíamos algunos datos, alguna información, aquí el doctor José Antonio Amador Blanco los va a compartir. Bien, pues muchas gracias. Miren, todo esto que se ha dicho de San José es eso y más. Debemos quizá de partir de que San José
se ha considerado el santo del silencio, porque es muy pocas veces las que aparece en la Biblia. De hecho, en los evangelios donde aparece, que es en el de Mateo y de San Lucas, se habla de él, pero él no habla. Por eso se ha dicho que es el santo del silencio. Pero ahí viene una primera enseñanza. Habla poco, pero actúa mucho. La acción de San José en la historia de la salvación es una acción fundamental. Y todo esto que se dice de San José es muy cierto, porque San José ejerce la custodia de la Sagrada Familia y también ejerce el patrocinio de muchas actividades dentro de la iglesia. Lo que acaba de mencionar Gisela, que ahorita lo vamos a volver a retomar, pero entre otras cosas también es el patrono de los seminarios, de los seminaristas. Nuestro seminario de aquí de San Luis Potosí es el Seminario Guadalupano Josefino. Fíjense, nomás está encomendado a la Santísima Virgen de Guadalupe, que es muy cercana a los mexicanos, y por otro lado a San José, pues ahora sí que diríamos casi nada, ¿verdad? El patrocinio que tienen nuestros seminaristas y nuestro seminario. Pero pues si gustan, hablemos un poquito de San José. Por favor. San José, primero, debemos decir que las fuentes que hablan de San José son las siguientes. San José aparece en los evangelios, ya decíamos que en Mateo, los evangelios canónicos. El evangelio canónico es un evangelio que está en el canon de la Biblia, los que están ahí en la Biblia, que son 4 evangelios canónicos. Sin embargo, hay más evangelios y San José aparece en los evangelios canónicos, específicamente en San Mateo y San Lucas, en los episodios de la infancia de Jesús, que estos evangelistas los narran. Pero también en los llamados evangelios apócrifos, específicamente en el evangelio apócrifo de Tomás. En los evangelios apócrifos, así en pocas palabras, son evangelios que no entraron en el canon. Y aquí en este sentido, el canon es los libros que se aprobaron que entraran desde el Concilio de Trento en 1545, entraron al canon, que son los que tenemos en el libro que se llama Biblia. Pero hay otros evangelios que se hicieron y que la tradición de la Iglesia Católica los considera por algunas cosas que aparecen allí. Debemos de decir que apócrifo no quiere decir falso. Lo que pasa es que no se incluyeron en el canon bíblico porque en algunas ocasiones unas partes de esos evangelios se apartaban de la doctrina de la iglesia, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, entonces, las fuentes de donde se habla de San José son los evangelios canónicos, algunos evangelios apócrifos y, curiosamente, unas revelaciones privadas. Las revelaciones privadas es que la revelación general ya se dio con Jesucristo y ya se cerró la revelación, pero el Señor se sigue revelando a algunas personas. Esas se llaman revelaciones privadas. En el caso de San José, hay muchas cosas que se revelaron a Santa Catarina Emmerich, que es una de las revelaciones privadas, y a otra mística de la Iglesia Católica que se llamó María de Jesús Ágreda, española. Entonces, a ellos se les revelaron cosas de San José que van en consonancia con la doctrina de la Iglesia y por eso se consideran que son fuentes de donde se puede tomar algunos datos de San José y de su vida. Y ahorita comentaremos algunos de ellos, pero esas son las fuentes que es importante saber de dónde viene. Por ejemplo, los padres de San José. Los padres de San José se dice que es Jacob y Raquel, pero no son Jacob y Raquel los padres de José el Soñador, que fue 1000 años antes de San José. Pero curiosamente también los padres de San José se dice que son Jacob y Raquel, pero ya un poco después. ¿Y por qué Jacob y Raquel? Porque lo que se trata de enfatizar es que las profecías, por ejemplo, las profecías del profeta Isaías, decían que un hijo del rey David, de la estirpe de David, sería el padre del Salvador y que de allí vendría Jesús el Salvador. Por esa razón
dice que los padres de San José son Jacob y Raquel. Y el nombre de San José ya nos dice mucho. José viene de un verbo hebreo que significa Dios aumentará, Dios proveerá. Eso es muy interesante también porque Dios aumenta la salvación al ser el padre adoptivo de Jesús. Y aquí viene otro punto importante porque les digo, de San José hay mucho que decir a pesar de que es el santo del silencio. Por ejemplo, podríamos decir que San José se considera el padre putativo de Jesús. Putativo es padre adoptivo. ¿Y por qué lo comento? Porque los que nos llamamos José, como es mi caso, que yo me llamo José Antonio, a mí alguien en mi infancia, me acuerdo que alguien me decía Pepe Toño. Sí. Pepe Toño. Y el Pepe de los Josés es precisamente por el padre putativo. Cuando se citaba a San José antiguamente se ponía José o San José, Pepe, pater putativus en latín, padre putativo. De ahí viene lo que a los José nos digan Pepes, por ejemplo. Entonces es muy interesante ese dato, ya que se ha hecho popular, pero viene de allí, del padre adoptivo o padre putativo de Jesús. Y luego, pues otro dato importante es de que San José nació en Belén. Y todo esto es simbólico, tiene mucho contenido interno ahí, porque, por ejemplo, la ciudad de Belén tiene dos nombres, un nombre en arameo y otro en hebreo. En arameo es casa de las ovejas. Fíjense nomás qué bonito, porque ahí se criaban las ovejas que luego se iban a sacrificar en el templo de Jerusalén, en tiempos de Jesús. Ahora, qué bonito, porque esto es simbólico, casa de las ovejas, y una oveja es un cordero también, y el cordero de Dios, pues nace en Belén. Entonces, fíjense cómo toda la historia, todo esto tiene un simbolismo, porque todo esto va siguiendo las profecías. Y luego también en hebreo, Belén significa pan, pero también significa carne, fíjense, el pan y la carne, que es ahora las especies eucarísticas, ¿verdad? En ese sentido es muy bonito saber todo esto porque vemos que todo está conectado y todo nos lleva a hablar de los personajes bíblicos y todo confluye hacia Jesucristo, porque toda la Biblia, toda la revelación es cristocéntrica, llega a Jesucristo. Entonces San José, pues es un instrumento de Dios. Fíjense, esto es importantísimo y es bellísimo. San José, el Padre Dios, le pide como una misión que sea el Padre de Jesús. Y se considera San José Padre de Jesús, así. Y fue un padre adoptivo, pero fue un padre amoroso, que nos da muchos ejemplos de la paternidad, nos da ejemplos del ser hombre, del ser padre y del ser esposo. De hecho, dentro de los patrocinios de San José también es patrono de los esposos y de los padres y de las familias. Qué interesante. La fiesta de San José es el 19 de marzo. Recién pasó la fiesta de San José en Río Verde, en las comunidades cercanas. ¿Tenemos alguna capilla que sea San José, el santo patrón? Hay varias. Por ejemplo, hay San José del Tapanco, San José de Canoas, hay San José de las Flores, hay muchos. De hecho, los días de San José son días de fiesta en muchos lugares de México todavía, porque San José es uno de los santos primero, y esto también es importante. Muchos de nosotros somos José por San José, al igual que muchas de nuestras esposas y nuestras hijas son Marías por la Virgen María. Entonces, esto es importante porque no debemos de dejar de reconocer la gran influencia de nuestra fe en nuestra vida. Ahí están los nombres de la gente, ¿sí? José es uno de los nombres más comunes en México, lo mismo que María. Entonces viene de ahí, de que cuando a uno le ponen José o a alguien le ponen María, se busca el patrocinio de San José o de la Virgen María. ¿Y qué es el patrocinio, el patrono, el patrocinio? Esto es importante porque no lo debemos de entender que nuestro patrón
San José, por ejemplo, de los seminaristas, ya se decía de los esposos, también de los migrantes, ¿sí? No quiere decir que sea el patrón que los manda o que les paga, es diferente, ¿sí? El patrón es el que los protege, el que los cuida. Por eso también se habla de que San José es custodio. Un custodio es el que cuida, el que guía, el que acompaña. Y ese es el patrocinio también que ejerce San José. Y bueno, San José es patrono, para empezar, de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal tiene el patrocinio de San José. Luego, otra cosa que es bellísima y que a veces perdemos y que se pierde esa costumbre. San José es el patrono de la buena muerte. De la buena muerte. Y de hecho hay oraciones para la buena muerte de San José. ¿Y por qué es patrono de la buena muerte San José? Pues porque ni más ni menos cuando él muere, que esto también se refiere en los documentos que ya decíamos, en los apócrifos y en las, sobre todo en las revelaciones privadas, se dice que San José murió antes de que empezara la vida pública de Jesús. Se dice que aproximadamente Jesús, el Señor Jesucristo, tenía alrededor de 22 años cuando muere San José. Y se le llama a San José patrono de la buena muerte porque es el único que muere rodeado en los brazos de Jesús y de María. Qué mejor muerte quisiéramos todos, ¿no? Entonces, por eso antes se acostumbraba mucho que en los moribundos, en la gente que ya estaba próxima a morir, se les rezara las oraciones de la buena muerte de San José. Y bueno, pues yo les diría, hay sacerdotes, hay gente que escribe obras sobre San José que recomienda mucho que cuando uno se siente que está cerca de la muerte, uno pueda pedir el patrocinio de San José para una buena muerte. Entonces, es el patrono de la buena muerte. Pero también San José es uno de los pocos santos, como también San Juan Bautista, por ejemplo, que tienen 2 celebraciones en el calendario litúrgico. San José, pues el 19 de marzo, que acaba de pasar recientemente, pero también el 1 de mayo. Y este es otro de los patronazgos o de los patrocinios que ejerce San José del trabajo. Por eso se le llama el 1 de mayo el día de San José Obrero. Entonces el 1 de mayo, el día de San José Obrero, que es el patrón del trabajo. Y aquí voy a llevar el tema a lo siguiente. San José es un ejemplo de padre que ejerce una paternidad responsable. Y un padre que ejerce una paternidad responsable es un padre que enseña a trabajar. Y San José enseñó al Señor Jesús a trabajar con sus manos. Otra cosa importante que les vamos a decir, amigos, tradicionalmente también San José es el patrono de los carpinteros. Y se dice que San José era carpintero, y sí, era carpintero. Pero los que estudian a San José dicen, y los que estudian la cultura hebrea, dicen que probablemente el oficio de San José, más que propiamente carpintero, era algo que le llaman tectón, o tectón también así se puede decir. Y eso quiere decir como un obrero calificado. O sea que San José muy probablemente era carpintero, por supuesto, pero también hacía herrería y también hacía trabajos de albañilería. Y en su juventud San José también se dice que pudo haber sido pastor, porque vivía en Belén y ahí en Belén pues ese era el trabajo prácticamente de todos. Entonces vean cómo hay una gran riqueza en la vida de San José, pero la mayor riqueza es lo que San José nos da de ejemplo, por supuesto. Claro, predicando con el ejemplo, señor San José, imagínese todo lo que hemos aprendido el día de hoy, hasta ahorita, gracias por compartir, doctor. Bueno, imagínese, no para menos también las clases de teología y que aprendí. Dicen que nadie puede amar lo que no conoce, entonces la invitación para que podamos conocer más acerca de San José. El día de hoy, en los estudios de ECO, de Esperanza, transmitiendo con muchísima alegría y compartiendo la vida de San José. Ya sabemos que entonces tiene 2 celebraciones, la reciente que acaba de pasar, 19 de marzo y el 1 de mayo. Ciertamente una
se le puede llamar profesión el ser carpintero. Saludos, por cierto, a todos los carpinteros. Saludos a quienes sus padres les pusieron el nombre de José. Hoy les saludamos con especial cariño. José, como buen custodio también, encomendándolos seguramente a su vida desde pequeños. Muy bien. Ahora, hablamos de que, por un momento ya pudiendo imaginar, si nos vamos de lleno a lo que es la vida de San José. Vamos, no sé si nos vamos a brincar un poquito en cuanto a lo que tiene preparado, doctor, pero sí querer saber, cuando se está preparando ya, crece San José, empiezan con los preparativos para la boda con María y de pronto en ese preparativo, en ese transcurso de su vida, se da cuenta de que María está embarazada. Hace un momento usted lo presentó como el santo del silencio, ¿sí? Y también de la prudencia, de la obediencia, de la valentía. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Eso es muy importante porque esto nos lleva, Gisela, a hablar del sí de San José. Porque se habla mucho del sí de María, el fiat, el hágase que le dice al arcángel, hágase la voluntad del Señor en mí. Eso se dice el fiat de María, el sí. Pero San José también le dice sí al Señor y acepta. Por eso otro de los ejemplos de José es el ejemplo de la obediencia y también el ejemplo de la fe. Porque solo a través de la fe, del creer en Dios, San José pudo aceptar continuar con María, a pesar de que María estaba embarazada y el embarazo no era algo que él hubiera generado, sino que era algo del Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, debemos de tener muy claro que San José también dijo un sí, y la otra nos lleva también esto al famoso San José dormido, porque hay muchas veces que el santo San José se nos presenta en la iconografía como un San José que está dormido. ¿Y por qué se nos presenta como San José dormido? Porque también se dice que es el único santo que hasta dormido hace la voluntad de Dios. Porque San José todo lo que se le comunica de parte de Dios y no le sugiere el Señor, le ordena. Y por eso San José obedece, pero se lo ordena en sueño. No dudes tomar a María como esposa, porque lo que está en ella es fruto del Espíritu Santo. Toma a María y a su hijo y vete a Egipto. O sea, son órdenes que se le dan a José en sueños. Y esas órdenes José las acata, las cumple. Por eso San José también es un ejemplo de fe, de obediencia, de oración. El que se dice que en la cultura hebrea, el varón pues era el que enseñaba, el que llevaba las oraciones en la casa, no como ahora que son las mujeres prácticamente las agentes de pastoral en la familia, porque son las que enseñan a rezar. Por eso también nos lleva esto a que el día de ayer aquí en Río Verde tuvimos un rosario de hombres. Y la idea de hacer un rosario de hombres cerca del día de San José es para decirles, queridos amigos, que los hombres debemos y podemos rezar y podemos enseñar el rezo a nuestros hijos. Ayer fue muy constructivo ver en esa gran procesión que hubo del rosario de hombres cómo iban muchos señores con muchos papás con sus niños. Y eso es muy edificante en la fe y eso lo debemos de seguir haciendo, que los papás también, miren, ahí estamos viendo unas imágenes. Gisela, no sé si lo quieras comentar. Sí, pues prácticamente decir que fue muy bonito poder participar en no sé si es el segundo o tercer año consecutivo, al menos fue el segundo en el que yo participé también haciendo lo que es la transmisión y poder vivir muy de cerca este bonito rosario para caballeros, de todas las edades, adultos mayores, niños, muy pequeñitos. Miren, y iban también pues identificados con su gafet y en el llamado, en la invitación a participar, decía el padre Pacheco, nuestro párroco, acerca de que pues iba a haber un concurso, ¿no? Que llevara usted sus
guarache de trompa de cochino, su rosario, su sombrero, y quiero decirle que en el punto de reunión fue muy emotivo también, no solamente el punto de partida, que fue la capilla de San Martín, y de ahí pues llegamos, hicimos un recorrido por las calles principales. Quiero decirle también que la feligresía, los fieles, a las puertas de sus hogares, muy pendientes, los danzantes, los automovilistas, muy respetuosos, pese a que iba pues bien resguardado, ¿no? Por policía municipal, que estuvieron apoyando tránsito municipal en todo momento. Quienes tenían que esperar hacían alto total y con mucha devoción. Doctor, me llamó la atención cómo se quitaban el sombrero y hacían reverencia, y de hecho en uno de los domicilios también vimos a un pequeñito que se asomaba con un crucifijo en su mano. Es una imagen muy bonita que ha circulado por ahí en redes. Un muchachito en una ventana con una cruz, pasó ahí y se puso a rezar. Eso es algo muy hermoso y muy edificante en nuestra fe. No debemos de perder estos valores cristianos, porque el que tiene a Dios cerca también se va a portar mejor, ¿sí? Por esa razón debemos de fomentar que no se pierda ese valor cristiano de la cultura. Así es. Y bueno, también decir que el punto final fue a donde llegamos, fue el atrio parroquial, en este lugar de oración constante por la vida. Fue muy significativo porque, bueno, tenían también expuesto al Santísimo Sacramento. Muchísimas gracias también a nuestros hermanos de Santa Elena que nos regalaron agüita ya para el final. Hoy mañana muy fresca, una mañana calurosa, pero muy hermosa. Ahí vean ustedes más de 300 varones. Mucho más. De 300 rezando el rosario. Y bueno, pues les volvemos al tema de San José. Precisamente se hizo ese rosario cercano al día de San José para dar ese testimonio, que los hombres debemos también de dar un sí en nuestra fe, así como lo dio San José. Y efectivamente San José tuvo que reflexionar, y solo la fe que tenía y la espera que tenía él también del Mesías hizo que él aceptara a María y dijera sí. Y luego no nomás eso, sino que acompañó a Jesús durante toda su infancia y adolescencia, le enseñó a trabajar, le enseñó a orar, le enseñó a respetar, y Jesús, José y María forman la familia perfecta, diríamos, porque es la familia donde se vive el amor, donde se respira la fe, donde se hace oración. Es la familia unida en torno a Dios. La Sagrada Familia. Y fíjese también, gracias a su participación, gracias a la nutrida participación, decirle que este Rosario de los Caballeros se va a llevar a cabo ya cada 6 meses. Ya no va a ser cada año como se estaba haciendo. Ahora se va a hacer cada 6 meses. Entonces, 2 veces al año se estará meditando el Rosario para Caballeros. Eso no quiere decir que no vayan mujeres. Había mujeres ahí en el contingente, en la peregrinación, pero también decimos, pues es especialmente muy conmovedor. Llamaba la atención cómo iban con la cuenta en su rosario, los pequeñitos, porque había bebés y de todas las edades. Sí, y precisamente San José también nos da un ejemplo de masculinidad, de ser hombres. Una cosa es ser hombre, queridos amigos y amigas, y otra cosa es ser macho, que eso es un rol estereotipado que debemos de extirpar de nuestra cultura. El hombre es el hombre que respeta a la mujer, que le da su lugar y que tiene con ella una relación igualitaria. Si bien hombres y mujeres somos diferentes, sí, pero somos complementarios. Y en ese sentido, el trato que nos demos hombres y mujeres, un verdadero hombre da un buen trato a una mujer, la respeta, y si es su esposa, su novia, su madre, su hermana, aparte la ama, pero la ama con un amor diferenciado, un amor puro. Diríamos al estilo de San José, un amor puro y casto, que eso también es otro tema para otra ocasión, pero bueno, pues San José nos da ejemplo de masculinidad, de ser hombre verdadero, de padre, de paternidad responsable, y también de esposo, un protector solidario. ¿Qué quiere decir eso? Que es alguien que cuida,
pero que también ayuda a las labores. San José y María, entre ellos, se ayudaban a las labores tanto del hogar como del trabajo en el taller. Entonces, es ahora, siglos después, lo que sigue pasando. Ahora papá y mamá trabajan. Entonces, justo que al ejemplo de San José, los varones, ayudemos también al trabajo del hogar. Qué bueno que toca ese tema, doctor, porque Dios asigna a todo hombre la dignidad de toda mujer. Lo dijo San Juan Pablo II. Y es que San José en todo momento fue modelo, escuche la palabra, modelo, pero también defensa de la dignidad de María. Así Por es. ejemplo, ser modelo de padres, defensores de su esposa, de sus hijas, de las mujeres en general. Sí, entonces en ese sentido, pues por eso les digo que San José nos da muchos ejemplos que ojalá podamos seguir para nuestra vida cristiana, para nuestra vida civil incluso, porque pues lo cristiano también es lo civil. Nosotros como laicos, los que no somos consagrados, los que no somos sacerdotes o religiosas, debemos de tratar de vivir en la sociedad nuestra vida cristiana. Y esto no quiere decir que nos vamos a poner a media plaza a predicar. Si fuera necesario lo tendríamos que hacer, pero se nos tiene que notar el evangelio en lo que hacemos en nuestra vida social. Y nosotros tenemos que llevar a Dios donde no pueden llegar las religiosas ni los sacerdotes. Hay ambientes propios del laico y pues recuerden ustedes, en este sentido San José era parte del pueblo también, era un laico. Retomando un poquito, doctor, acerca precisamente de esta parte, y es que vamos a abordar una palabra importante, usted como especialista en la salud mental. En el momento en que ya decíamos, hablábamos de los preparativos para la boda, se entera San José de que María está embarazada, justo en este momento importante. San José quería discretamente divorciarse, separarse de María una vez que se entera que está embarazada. Según los teólogos, dicen que él no sospechaba, él no dudaba nada al respecto. Sencillamente, bueno, estaba muy asombrado, sabía de este gran misterio, ¿no? Quería separarse de ello y por reverencia ante la dignidad de lo que sucedía. Ahí viene la palabra crisis. Entra momentáneamente, quizá también en crisis. San José, sin embargo, medita, se calma, se somete toda su virilidad a Dios y luego actúa con hombría cuando Dios le pide que así lo haga. Nuevamente, la obediencia, la meditación. ¿Qué pasa en este momento? Sí, bueno, se dice que San José tuvo sus dudas, como todo ser humano, pero tuvo que reflexionar y tuvo que valorar lo que iba a hacer. Él decidió repudiar a la Virgen María en secreto, y esto lo dicen los evangelios. ¿Esto por qué? Porque si él hubiera dicho, a esta mujer no la quiero porque está embarazada y yo no soy el responsable de ese embarazo, lo que hubiera pasado con María es que la hubieran lapidado, es decir, la sacan del pueblo y la matan a pedradas. Pero lo que también no se sabe es esto, que también le iba a ocurrir eso al producto de ese embarazo, también lo iban a matar. Entonces, fíjense cómo José piensa desde el punto de vista muy humano, primero, repudiarla en secreto, no decir nada, para evitar que muera ella y que muera el niño. Ya luego, cuando él reflexiona por el sueño que tiene y que el ángel le dice que eso es producto, es un embarazo del Espíritu Santo y que el que va a nacer es el que va a redimir a toda la humanidad y a salvar a toda la humanidad. Entonces ya San José acepta, dice sí, ese es el sí de José, pero sí tuvo sus dudas como todo humano. Entonces eso también nos da a entender el valor como ser humano de San José y luego el valor también como el que hace la voluntad de Dios. De hecho, San José se le considera, antes de que fuera San José, era el justo José. En el tiempo del Antiguo Testamento, que a alguien le dijeran justo era un halago, no un halago, bueno, yo lo dije así, un halago, era un título que se le daba a alguien que llevaba una vida de cumplimiento de la ley de la Torá, que en ese tiempo era lo que ellos seguían, ¿verdad? La ley del Antiguo Testamento del pueblo judío. Pero San José era considerado un hombre justo.
Un hombre justo, un hombre valiente, San José. Estamos hablando de este santo tan especial el día de hoy, el santo del silencio. Ya iniciamos el programa mencionando tantos y tantos títulos, pero yo creo que una de sus cualidades preponderantes era precisamente la obediencia y la valentía. Doctor, ¿San José ha estado presente en su vida durante su matrimonio, un bello matrimonio con la doctora Julia, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño? Platíquenos, compártanos, por favor, de su testimonio de vida en familia. He de decir lo siguiente, que pues, y lo tengo que confesar así porque a lo mejor nos identificamos muchos con eso. Yo a San José lo conocí hasta hace muy poco tiempo. O sea, siempre pues, en casa, pues, yo vengo de una familia católica donde se rezaba el rosario y se tenían devociones a ciertos santos y siempre se hablaba de San José, pero por lo mismo como que era alguien lejano. Ajá. En los últimos años pues, ha sido alguien más cercano y cuando uno conoce, ama más. Lo mismo, la Virgen María, esto sí hace más años porque María se le conoce más. No es lo mismo nada más rezar el rosario y qué bueno los que lo recen, que lo sigan rezando. Pero si se conoce a María, si se conoce a San José, entonces uno lo que vive, lo vive de una manera más completa, más plena. Entonces, para mí, San José es un descubrimiento relativamente reciente. Si bien era un santo que yo tenía, y bueno, San José, sobre todo de niño en las posadas, bueno, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. ¿Quién no lo recuerda eso? Y las posadas y cargar a San José, a la Virgen y al niño, los peregrinos. Esa era mi idea de San José. Pero ya poco a poco, a lo largo del tiempo, cuando uno va leyendo, va platicando sobre San José, como en este caso, pues uno conoce más y llega uno a la conclusión de que San José, la Virgen María, tienen mucho que enseñarnos para este mundo actual, no nada más para antes, para este mundo moderno, que tanto necesita de estos modelos que no pasan de moda, modelos que siguen vigentes. Lo que San José hoy nos dice y lo que nos dijo hace 100 años y hace 200 sigue siendo vigente. La cosa es que tenemos que hacer el ejercicio de adaptar ciertas cosas a nuestra vida actual, pero lo fundamental, eso no se pierde. Y está hablando en lo que es un contexto actual, pero retomando un poquito, sabría José o San José todo lo que le esperaba desde un principio, cuando el rey Herodes, su finalidad, su objetivo era terminar con la vida de todos los recién nacidos, toda una travesía, el huir, ay Dios mío, puedo imaginarlo un poquito, ponernos en su lugar por un momento, y seguramente en la actualidad también hay matrimonios, también hay parejas que están librando batallas, y que ciertamente pues no ha de ser nada fácil, pero decir que sí se puede, que con mucha fe, con obediencia, con paciencia, se puede salir adelante. Seguir el ejemplo de San José. En la actualidad, ¿cómo debía ser o cómo debe ser un buen padre imitando a San José? Sí, San José que fue migrante, que fue extranjero de nuestra tierra, que tuvo que llevarse a su familia por el peligro que corrían. Y ahí también fue avisado en sueños. Por eso es el santo dormido. Dormido, no que esté dormido, que esté sin hacer nada, atento, sin hacer nada, sino se le representa dormido porque en sueños se le manifestaron muchas cosas, se le ordenaron muchas cosas y él obedeció y él oró y él cumplió la voluntad de Dios. Por esa razón debemos de tener a San José en un buen lugar, y qué bueno que recordé ahorita esto, porque les tengo que decir cuál es el culto a San José. Eso es muy importante, queridos amigos y amigas. Por un lado, en nuestra fe católica, cristiana católica, al único que se adora es a Dios. Entonces a Dios se le da un culto de latría, que es el mayor culto. ¿Sí? Y a los santos, San Juditas Tadeo, San Francisco de Asís, se les da un culto de dulía, que es veneración, ¿sí? Pero
A la Virgen María se le da un culto muy especial que se llama hiperdulía. Hiper es un poco más que la dulía de los santos. Es decir, los santos están a un nivel, la Virgen María a otro nivel, y San José no está más arriba ni más abajo, sino está a un lado. A San José se le dice que el culto que se le da es protodulía. Proto es el primero, ¿sí? Entonces, protodulía San José, hiperdulía a la Virgen María, dulía a los santos, y al único que se le adora es al verdadero Dios por quien se vive, diría en Guadalupe, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, el verdadero Dios por quien se vive, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esa es nuestra fe, y solo a ese Dios adoramos. Así es, para quienes de pronto hayan comentado o tienen dudas, o de pronto en ese sentido hemos sido también los católicos muy atacados, que decimos que tenemos la iglesia llena de santos, lo vamos a decir así, y que los adoramos. No. Entonces ya sabemos que la adoración solamente a Dios y a San José es la protodulía. Hiperdulía a la Virgen y los santos la dulía. ¿Sí? No poner a ningún santo al nivel ni de Dios ni de la Virgen. Hay que tener muy clarito eso. Ahora, aquí aprovecho el comercial. Si quieren saber más de estas cosas, pues vayan a la Escuela de Teología y Pastoral, que hay aquí en Río Verde, Escuela de Teología Pastoral, pero a los amigos que nos ven aquí en la zona media, en Ciudad Ferrocarril, también tienen una muy buena escuela de Teología y Pastoral. O sea, ese es un trabajo que se está haciendo muy, muy hermoso y con mucho fruto. Ya aquí en Río Verde vamos para la segunda generación ya de graduados, si Dios permite, en octubre. Entonces, en enero comienza el curso. Las clases presenciales son los viernes de las 6 de la tarde a las 8 de la noche en el salón parroquial, aquí en la parroquia Santa Catarina de Alejandría en Río Verde. Ilústrese, por favor, aprenda. Todos los días hay algo nuevo que aprender y qué mejor que en este ambiente católico. Hermanos, les esperamos a estas clases de teología, cordialmente invitados. Otra de las preguntas que nos están haciendo en nuestro programa en vivo, una de las transmisiones más a través de su programa Eco de Esperanza, lunes, inicio de semana, que toda su semana sea bendecida, sea exitosa. Nos preguntan acerca de los aportes de San José a la familia el día de hoy. ¿Qué ejemplos nos puede dar? Pues allí, en el caso de San José y la familia, es primero un ejemplo de presencia y constancia. Es decir, San José está presente y hay muchos papás que inclusive en psicología se le llama la herida del padre. La herida del padre es la falta de presencia de papá por cuestiones a veces emocionales, sobre todo. Los papás no estamos presentes de manera emocional muchas veces, pero a veces no estamos presentes por cuestiones geográficas incluso. El que más abandona familia es el padre. Fíjense, la madre, el padre. Entonces, en ese sentido, San José nos dice, hay que estar presentes, pero no nomás, diría mi abuelita, como un mono ahí, sino que actuando, educando, participando de la vida familiar. San José está presente y está constante. Segundo, San José enseña a orar en la familia. San José enseña el trabajo, el valor del trabajo. Que también las mamás, por supuesto, que nos enseñan el valor del trabajo. Hacen un gran trabajo las mamás. Pero en este sentido que estamos hablando de San José, un padre trabajador, un padre amoroso, un padre responsable, ¿sí? Presente, constante, y un padre que es verdadero hombre, que tiene valores masculinos, que cuida, que protege. En ese sentido, pues son de los ejemplos que San José daría, y es un modelo de unidad familiar. Es decir, San José fomenta la unidad familiar. Híjole, qué fuerte, pero real. La herida del padre, ausencia del mismo. ¿Cómo podemos sanar esa herida? Sí, tendremos que seguir el ejemplo de San José. Y yo sé que hay papás que tienen que ausentarse por trabajo, por otras cosas, pero aún así pueden estar presentes, porque creo que todos conocemos familias de padres que están en Estados Unidos, pero que no dejan de estar al pendiente de sus hijos. Y eso muchas veces
es lo que decimos, no nomás decir, tengo esta familia y les mando con que vivan y ya con eso cumplo. No, porque la paternidad y la maternidad no nomás es lo básico, la línea instrumental, el que coman y el que tengan dónde vivir. Es la educación. Y dentro de la educación en la fe, que a veces la descuidamos, la educación en la sexualidad, que muchas veces yo les digo que son asignaturas que tenemos pendientes. Híjole, y en la realidad yo quiero comentarles brevemente, esta mañana, ya decía, tengo mi vehículo en reparación, Dios me mandó un angelito terrenal como siempre y llegó un taxi y yo no hice el alto y era un taxi especial. Entonces me dice, ¿a dónde la llevo? Le dije, yo voy a Río Verde solamente. Me dijo, ¿a dónde va? Le digo, la iglesia. Dijo, la dejo en la puerta de la iglesia. Y en el transcurso, él venía, después de estar esperando taxi por mucho tiempo, y en el transcurso, él venía, su copiloto es su hijo de 3 años, y acababa de dejar a su nena de 11 años en la primaria, y decía, quiero aprovechar y vivir al máximo la vida de mis hijos, acompañarles y estar presentes, porque precisamente por cuestiones laborales se perdió momentos importantes de la vida de su nena de 11 años y ahora para todos lados lleva a su pequeñito de 3 años y lo puede ver tan feliz. Entonces, la invitación, papás, para que sean papás presentes. Y si por alguna situación están ausentes por el trabajo, San José trabajador, ejemplo de un hombre trabajador, pues tratar de estar presentes, hacer uso de la tecnología, las videollamadas, etcétera. Y bueno, con el paso del tiempo, sanar, poder sanar. Deseamos de todo corazón que podamos sanar esa herida del padre ausente. Doctor, ya en la recta final, ¿algo más que quiera agregar? Pues yo nada más decirles que tenemos en nuestra Iglesia Católica grandes ejemplos. Miren, San Ignacio de Loyola, en la vida de San Ignacio de Loyola lo voy a traer por esto que estoy diciendo. Ajá. San Ignacio de Loyola sufrió una herida por una bala de cañón. Él en ese momento nada que ver con la iglesia ni nada. Si bien venía de una familia cristiana, católica, pero pues no tenía, él andaba en otras cosas. Pero cuando está convaleciente de sus heridas, él quiere algo que leer y lo único que había para leer era la historia de Jesucristo y la vida de los santos, otro libro de la vida de los santos. Entonces San Ignacio de Loyola empieza a leer eso y ahí viene su conversión, cuando dice, ay, San Francisco de Asís hizo esto, no podré ser yo como San Francisco de Asís, y ahí empieza el cuestionamiento de San Ignacio de Loyola y a raíz de eso viene su conversión. Entonces, esto se los platico, queridos amigos, porque en nuestra Iglesia Católica hay muchos santos de los cuales podemos tener ejemplo, pero hay que conocerlos. Para empezar, San José, pues es un santo que nos da a los hombres grandes ejemplos, grandes enseñanzas. Debemos de pedir el patrocinio de él para que nos acompañe en muchas actividades como en el trabajo. Sería muy bonito que todos cuando empecemos nuestro trabajo nos encomendemos a San José para poder trabajar mejor y no supersticiosamente, pero que nos vaya mejor, ¿verdad? San José es el patrono del trabajo, San José obrero, y así muchos santos. Entonces mi recomendación, amigos, y es una recomendación que yo tomo para mí mismo, es busquemos ejemplos de los santos, en este caso específicamente de San José. Y es que precisamente el día de ayer en este rosario meditamos los misterios gloriosos ayer domingo y bueno, se pedía en cada misterio por diferentes motivos, pero recuerdo que pedían también por las familias o por los padres de familia que estaban desempleados, por quienes estaban de pronto en una situación librando alguna batalla de tristeza, de depresión, etcétera, por la paz, pero sí muy enfocado a los jefes de hogar, a los jefes de la familia. Recordarle que estos rosarios para caballeros se van a estar realizando 2 veces al año para que esté muy pendiente, para que siga participando y que de esta manera también podamos seguir fomentando nuestra fe. Caballeros, felicidades. Muchas gracias. Gracias por apoyar a sus esposas. Gracias por estar presentes. Gracias por ser también los proveedores en el hogar.
por ayudar y apoyar, así como José apoyaba a María, que ustedes sigan su ejemplo de seguir apoyando y trabajar de común acuerdo, que prevalezca siempre el diálogo, la paz, la armonía, la felicidad en sus hogares. Y bien, ya decíamos en la recta final, es momento de despedirnos, pero hacerles la invitación para que siga nuestra transmisión. Si se la perdió, retómela por favor en nuestra página en Facebook, Parroquia Santa Catarina de Alejandría, de manera simultánea en YouTube también, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Un abrazo con mucho cariño. Recuerde que siempre está presente en nuestras oraciones. Somos Eco de Esperanza desde bonito Río Verde, San Luis Potosí. Gracias especiales al Padre Pacheco, gracias especiales a nuestro productor Memo, gran trabajo, gracias especiales a todo nuestro equipo de comunicación, EPACO, y a quienes hacen posible este programa, esta transmisión. Soy su amiga de siempre, Gisela Rivera Gutiérrez, agradeciendo enormemente su tiempo. Sabemos que tiene agenda saturada y hace un espacio para estar con nosotros el día de hoy, el doctor José Antonio Amador Blanco. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Un saludo. Que Dios los bendiga.